Bueno, como decíamos recién, entonces vamos a armar un videíto aprovechando la clase de historia. En este caso vamos a ver el inicio del imperio y también aprovechamos la clase no tan solo para estudiar el inicio del imperio, en este caso la llegada de Octavio al poder, sino que además lo vamos a complementar con la utilización, la explicación de cómo poder utilizar un cuadro sinóptico para poder desarrollar el tema en la carpeta, que nos facilite tener que estudiar en el momento que tengamos que preparar no tan solo historia, sino cualquier materia, porque los cuadros sinópticos son aplicables a cualquier materia. Es una forma de sistematizar la información para facilitarla y hacer mucho más sencillo el después poder estudiar. Entonces, es una manera que se usa no tan solo en la escuela secundaria, se usa muchísimo en la universidad, ¿cierto? Porque facilita eso, sobre todo cuando uno tiene que estudiar un tema que tenga muchas características o que se desprendan mucha cantidad de detalles. La disposición espacial, la distribución espacial que tiene el cuadro sinóptico y la jerarquización, porque sí, una de las características que va a tener el cuadro sinóptico es que yo puedo mirar rápidamente y esa distribución espacial que tiene, ¿no? Que tiene que ver justamente con que va desarrollando el tema desde lo más importante a lo menos importante, espacialmente me permite comprender de forma muy rápida y tener toda la información a la vista sin necesidad de andar pescando en el párrafo. Si bien muchas veces en los párrafos nosotros subrayamos o usamos resaltadores como para tener presente qué es lo más importante, una vez que uno tiene un cuadro sinóptico, reduce la cantidad de información que tenemos en los párrafos, sacamos todo aquello que no es imprescindible, ya que no va a precisar conexión, ya que las conexiones en el cuadro sinóptico pueden ser llaves, pueden ser flechas, pueden ser paréntesis, y esa es una manera muy esquemática, muy organizada de tener la información para poder estudiar. Sobre todo cuando las materias, en este caso estamos viendo relativamente poca información, pero cuando uno empieza a sumar mucha información, por ejemplo, si yo tuviese que dar un examen, supongamos que tuviésemos que dar un examen final, entonces tuvimos un examen donde tenemos que desarrollar todas las actividades del año, donde tenemos que poner todas las actividades que vimos en el año, todos los temas que vimos en el año. ¿Cuál sería la forma más sencilla? Bueno, una de las formas de trabajarlo podría ser el cuadro sinóptico, que inclusive también, y esto yo lo he recomendado cuando se llevan la materia o cuando tienen que dar a fin de año las materias integradoras, es muy interesante tener estos cuadros sinópticos puestos en las paredes, ¿no? En el lugar donde uno trabaja, en la pieza, en el comedor, en la cocina. Uno puede tener el cuadro sinóptico pegado en la pared, puede ir sumándole los otros cuadros de los temas que son correlativos, y eso me permite tener toda la información siempre a la vista, que sería muy difícil que uno lo hiciera con la hoja del libro, ¿no? No tan solo porque tendría que estar fotocopiando el libro para pegar una hoja en la pared, sino que además no me serviría demasiado. ¿Por qué no me serviría demasiado? Porque no me sirve tener la hoja pegada en la pared porque no me voy a parar a leer lo que está diciendo la hoja. Es distinto el cuadro donde me está señalando solamente lo que es importante. Entonces, el cuadro sinóptico realmente es un recurso muy interesante, muy útil para poder esquematizar los temas de estudio. Y entonces la idea de hoy es, además de ver el imperio, el inicio del imperio, es también trabajar un poquitito el concepto o los conceptos centrales del cuadro sinóptico, y a partir de eso, que es muy fácil, no tiene mucho secreto, a partir de eso realizar la tarea, ¿no? Es decir, nuestra tarea va a ser un poco entender qué importancia tiene dentro del texto cada una de sus partes, pero específicamente utilizando hoy no el sistema que hacemos por lo general, que es de preguntas y respuestas o un trabajo de investigación, sino que hoy vamos a hacer cuadro sinóptico. Fíjense que en realidad cuando uno estudia o cuando abordamos temas, sistematizamos los temas para abordarlos, lo que se hace siempre son diferentes técnicas de estudio, ¿no? Es decir, puede ser a través de un cuadro, puede ser a través de una síntesis, puede ser a través del subrayado, puede ser a través de elaborar, después yo leí, subrayé, saqué ideas principales, puedo hacer después de eso una especie de ensayo, puedo hacer una investigación para fijar aquellos contenidos que me parecen que son importantes. Digamos, hay diferentes maneras de abordar el tema con la finalidad de aprenderlo. Entonces, en este caso, hoy vamos a hablar de el cuadro sinóptico. Bueno, vamos entonces con la presentación del tema, que en realidad hoy teníamos un poco la transición, sabíamos
y así lo habíamos dicho en la clase pasada, que Julio César había sido asesinado, muere en las escalinatas del Senado como consecuencia de una rebelión que plantean justamente algunos de los senadores, de los cuales participa su hijo adoptivo, Cayo Bruto. Muere paradójicamente asesinado, decíamos también, en estas cosas que tiene la historia, debajo de la estatua de Pompeyo, que había sido compañero de él en el segundo triunvirato e inclusive había sido familiar porque había estado casado con la propia hija, con Julia, la propia hija de Julio César. Digamos, había sido asesinado en realidad por una resistencia enorme que tenía gran parte del Senado por esta forma de gobierno donde no le daba demasiada participación al Senado, casi una forma despótica de gobierno, ¿no? A los cuales el Senado romano se oponía. Y para vengar su muerte se va a organizar un segundo triunvirato que va a tener como finalidad, digamos, primero cazar, literalmente van a cazar a aquellos que fueron los asesinos de César, va a haber como una especie de purga política, y después, rápidamente, ese segundo triunvirato, de alguna forma, se va a poner de acuerdo, digamos, ese segundo triunvirato va a estar organizado por un militar de mucha experiencia, como va a ser Marco Antonio, va a estar organizado también dirigido por Octavio, que es sobrino nieto de César, y también va a estar, va a formar parte de ese triunvirato, de ese segundo triunvirato Lépido. Zanjada estas cuestiones de la venganza, lo que van a hacer es dividirse los territorios y cada uno de estos tres personajes van a gobernar en lugares distintos, ¿cierto? Lépido lo va a hacer desde el norte de África, Marco Antonio va a marchar rumbo a Alejandría y ahí va a ser un poco el enfrentamiento con Octavio que va a quedar en Roma, justamente porque van a haber, digamos, se lo va a acusar a Marco Antonio de pervertirse, ¿no? de parecer o adoptar las costumbres de Oriente, sobre todo por su vínculo con Cleopatra. Ya habíamos hablado de Cleopatra la semana pasada y ustedes hicieron un trabajo muy interesante investigando por qué era una mujer, digamos, que atrapaba, ¿no? Con su figura, con su inteligencia, con su conocimiento de política inclusive, a los hombres los cautivaba. Había sido justamente amante de Julio César, del fruto de esa relación había nacido un hijo que era Cesarino, y se va a convertir luego en amante de Marco Antonio. Esta situación va a llevar justamente al enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio, que básicamente yo creo que es la excusa, lo de Oriente es la excusa porque va a pasar un poco lo que pasó en la época de César. El triunvirato, digamos, va a servir como para catapultar a todos al poder, pero después, a la hora de que depurar la situación, es Octavio el que va a quedar al frente de Roma. Y así, digamos, va a ser un poco la finalidad de la campaña que va a ser primero en contra de Marco Antonio en Grecia, donde la flota romana se va a enfrentar sobre todo con la flota egipcia, va a ser en las cercanías de Grecia, va a ser derrotada. Y a partir de ahí Marco Antonio se retira a Egipto y se va a enfrentar nuevamente con Octavio, favoreciendo nuevamente la suerte de Octavio. Digamos, el otro día contábamos que Marco Antonio va a elegir suicidarse, no entregarse con vida. Lo mismo va a ser Cleopatra. En el caso de Marco Antonio va a elegir una muerte de soldado, ¿no? Se va a arrojar sobre la espada, sobre su propia espada. Y en el caso de Cleopatra habíamos dicho que se suicidaba, ¿se acuerdan ustedes?, haciéndose morder por una spid, ¿no? Habíamos aclarado que se mordía y no se picaba, ¿no? La mordía y no la picaba. ¿Por qué no la picaba? Porque no tiene pico. Muy bien, exactamente. Porque sí, era muy fácil, ¿no? Pero hemos escuchado, porque hay la gente, sobre todo en el interior, dice esto de picar, que es más una costumbre, porque si uno lo piensa, lo que pican son los insectos, ¿no? Ha quedado ahí como una forma de decir o de nombrar la mordedura. Bueno, así que rápidamente Octavio se convierte en el único personaje fuerte de Roma. Lépido no es ningún tipo de rival para Octavio y, digamos, se transforma. Octavio se va a transformar, va a ser recibido en Roma de forma espectacular.
y se lo va a designar justamente como sumo pontífice o como pontífice máximo, que de ahí viene justamente era el que en realidad sumo pontífice o pontífice máximo. Fíjate vos, hoy se usa para el Papa, ¿cierto? Así se le dice al Papa de Roma, ¿no? En realidad en la antigua Roma se nombraba así, bueno, en la época del Imperio se nombraba así, era un título que tenía que ver justamente con la conservación de los puentes, ¿no? Que era importantísimo, justamente era un cargo que se le daba de mucha importancia. Después se lo va a nombrar también jefe de todos los ejércitos, gobernador de todas las provincias, digamos, se lo llena de títulos. Por eso puede ser llamado la época del principado, que deriva de la palabra príncipe, que significa el primero entre sus iguales por los pares del Senado, o también imperio, que imperator era justamente el poder que tenía de mandar todos los ejércitos. Tenía el poder él sobre todos los ejércitos. Entonces comienza la época del principado o del imperio, nosotros lo llamamos generalmente imperio. Y en realidad resultó ser una persona sumamente capaz, Octavio, también llamado Augusto, perdón, lo vamos a aclarar y lo vamos a sumar, Augusto porque en realidad se lo elevaba a una categoría de Dios, de ahí viene la palabra Augusto. Y fíjense si fue importante que uno de los meses del año lleva el nombre de Augusto, ¿cierto? Que deriva de ese Augusto que estamos refiriendo. Entonces, realmente fue un personaje muy, muy importante, llevó adelante una serie de obras realmente interesantísimas en Roma. Era un tipo con una capacidad política sin igual, dice acá el texto. Tuvo 44 años de gobierno y en esos 44 años de gobierno mantuvo las leyes y las instituciones vigentes. No es que por ser emperador cambió el funcionamiento del Senado o de las leyes, no, las mantuvo, digamos, Senado, cónsules y asamblea siguieron en sus funciones, reordenó la administración, brindó autonomía a las provincias, dejó que las provincias romanas que se habían incrementado inclusive ahora con la incorporación de Egipto, una provincia sumamente rica, va a ser realmente una época de muchísimo esplendor, porque además en esos 44 años prácticamente no hubo conflictos internos, las guerras civiles se terminaron como consecuencia de que solamente había una persona que tenía el control y decidía. De todas maneras, por más que respetó las leyes y el Senado, digamos, tenía cero tolerancia para aquellos que estaban en contra. Entonces, esto generó que no hubiese enfrentamientos entre las clases patricias o plebeyas. Prácticamente en ese sentido quedó desarticulado. Y digamos, a todo este periodo se lo conoce como el siglo de Augusto, justamente porque fue una época de muchísimo brillo en cuanto a que Roma, finalizado esta época de conflictos internos, va a iniciar un periodo de paz importante que va a permitir justamente que sea el siglo y medio de mayor importancia de Roma. Lo que conocemos nosotros de Roma, que ya es Roma en su esplendor, deriva justamente de esta época. Él pertenece a la dinastía Julia, porque en realidad recuerden ustedes que es sobrino nieto de Julio César, ¿sí? Y va a morir aproximadamente para el 14 después de Cristo, y con él va a inaugurarse también esta tendencia de que cuando el emperador está a punto de morir, designa al sucesor. Entonces va a convertir el cargo, lo va a convertir en hereditario, ¿no? ¿Qué significa esto? Que justamente le va a permitir al que sale ocupar el trono. Bueno, con él va justamente luego a continuar la familia Julia en el poder. Las familias gobernantes van a ser 4, en este caso hasta el final del imperio, pero en este caso estamos en la familia Julia. Bueno, fíjense entonces que tenemos varios elementos para llevar al cuadro sinóptico. El tema principal va a ser justamente el imperio, puede ser un poco el inicio del imperio, y tenemos ahí, nos permite expresar en la primera llave que aparece, ideas principales, que podemos poner justamente los títulos, Octavio de Antonio, el otro puede ser el imperio, y por último podemos poner dinastía Julia, y después nos permite poner ideas complementarias y los detalles, o sea que el cuadro se va abriendo de izquierda a derecha, lo podemos trabajar en una hoja cuadriculada y siempre buscando de que toda la información la podamos justamente expresar para que nos quede muy clara, sacando aquellas cosas que no son importantes. Bueno.